tenemos un grupo que quiere lo que hace. Y esto yo creo que es lo central para hacer un buen programa, creo yo. El editorial de hoy tiene un título que hay que explicarlo. Las palabras y los cuerpos. Fíjate que la primera frase que voy a decir, si no escuchamos todo el desarrollo, dirás, este hombre se volvió loco. Bueno, escúchenme, por favor. Hay cuerpos bellos y hay cuerpos horribles. Ahora bien, nada de eso depende de si sos flaco, gordo, alto o bajo. No depende nada de eso. ¿De qué depende? De la virtud. ¿De qué depende? De las palabras y las acciones. Uno puede imaginar que alguien que gobierna el país más importante del mundo occidental puede tener un bello cuerpo si manda matar, si ingresa en un país y secuestra. Cuerpo y alma es lo mismo, lo decía Spinoza. Por lo tanto, no depende en absoluto que un cuerpo sea bello o que un cuerpo sea horrible por sus características. No. Fíjense, cuando uno piensa en lo que ocurre en este país actualmente, hoy es jueves, esto es en vivo. Ayer, como es costumbre ya, a una cuadra de aquí apaleaban jubilados. La persona que ordena tirarle gas pimienta a un señor o una señora que trabajaron toda su vida, ¿es un cuerpo bello? No. Es un cuerpo horrible, absolutamente horrible. Bellos sí, son los hombres y mujeres mayores que van a dar la vuelta a la plaza. Es decir, no podemos nunca separar aquello que se le llama alma de aquello que se le llama cuerpo. O sea que hay cuerpos horribles, absolutamente horribles. Quien en la Argentina, por ejemplo, ordena reprimir, pertenece a esa categoría de cuerpos que solo generan, ¿qué generan esos cuerpos? Generan odio. ¿Qué generan otros cuerpos? Afecto, resistencia, valores éticos y por supuesto valores estéticos. Porque si lo ético funciona, también funciona lo estético. Por eso dije que lo que iba a decir podía sonar extraño y también tiene que ver con de lo que quiero hablar en este momento, que no son de los delirios del gobierno. No voy a hablar de los delirios del gobierno, no. Voy a hablar de una película que me impactó mucho y que se estrenó hoy, que es Hamlet. Y cuando hablo de Hamlet y cuando hablo de Shakespeare, estoy hablando también de la actualidad política. No importa que Shakespeare murió en 1616, el mismo año que murió Cervantes. Importa cómo comprende la política contemporánea, cómo comprende el mundo contemporáneo a través de su hondura, a través de su hondura psicológica, a través de su profundidad. Y cuando vi la interpretación de Jessie Buckley en La mujer de Shakespeare, Agnes o Ana, el nombre real era Ana, con doble N. Agnes, esta historia parte de una novela extraordinaria de Maggie O'Farrell, que es Hamlet. Y Hamlet era el hijo que murió a los 11 años de William Shakespeare. Entonces fíjense el tema de los cuerpos, cómo vuelvo con los cuerpos. En las biografías, incluso en la de Peter Acord, que es una biografía de 850 páginas, ella aparece casi como la mala de la película. Digamos, una mujer
más grande que William Shakespeare, una mujer con algo de bruja según los relatos, de bruja en el sentido de tener un vínculo con la naturaleza y de tener como mascota un halcón, por ejemplo. Pero es un cuerpo forcluido. En todas las biografías aparece como la que no está. Toman que Shakespeare se fue a trabajar a Londres para no estar con ella. Bueno, el enfoque ya de la novela de Maggie O'Farrell es el contrario. Aquí Agnes, en esta interpretación que yo considero que es memorable, la de Jessie Buckley, memorable, verdaderamente memorable, es una mujer que primero ama a Shakespeare. Como lo ama, lo impulsa a que se vaya a Londres porque él lo que quiere es escribir. Tiene una vocación muy, muy potente, muy, muy fuerte. Quiere escribir. Entonces ella lo impulsa a que haga esto. Pero además de la dedicación y del amor que tiene por él, es un cuerpo que en la película crece permanentemente hasta el momento crucial, brutal de la película, que es muy brutal la película, aclarémoslo, es muy, muy fuerte, muy brutal. La directora es Chloé Zhao. Y en el momento en el que muere el hijo de 11 años, se impone un duelo que arrasa con todo. Yo estoy acostumbrado a ver cine porque trabajo de esto hace muchos años. Y la verdad que lo que ocurre emocionalmente cuando ves la película es descomunal. Porque vos ves cómo ese duelo arrasa con el cuerpo de los dos. Sobre todo de la madre, arrasa. Alguien dirá, bueno, hay que conocer la historia, la época. Cuando se ve la película, quien no conoce la época a lo mejor no sabe que lo común era que una madre y un padre enterraran uno o más hijos. Eso era lo común. Así como te lo cuento. También hay que entender que la distancia que había de Londres a Stratford en ese momento era una enorme distancia. No eran 40 minutos de tren, no, era una enorme distancia. También hay que entender que los matrimonios no se armaban o no solían armarse por amor, sino que había una elección muy, muy fuerte, sobre todo en las clases altas, por parte de los padres. Todo esto hay que pensarlo. Ahora, cuando uno ve que el cuerpo de Agnes fue, por todos los biógrafos de Freud, permanentemente olvidado, no tomado en cuenta, y ve que en la película no es el protagonista Shakespeare, sino que la protagonista es ella. Ahí entendés cómo todo lo que toca al alma toca al cuerpo. Todo lo que toca de alguna manera, a través del tacto, a través de los 5 sentidos, a través de la apertura hacia lo otro, modifica, produce en nosotros afecciones. Y nosotros también producimos en los otros. Fíjense cómo cuando uno piensa en Shakespeare y piensa en la maldad, piensa en Ricardo III. Cuando piensa en el crimen, lo tiene a Macbeth. Cuando piensa en ciertas formas del amor, tiene a Romeo y Julieta, tiene a Antonio y Cleopatra. Cuando piensa en el poder, tiene a Enrique VI. Cuando piensa en los sueños, tiene Sueño en la noche de verano. Por eso, Shakespeare es la invención del humano. Y por eso, en la película, como la lectura que se hace de la muerte de Hamlet, que era el hermano mellizo de Judith, y uno muere por la peste y el otro no. Así es.
como cuando Shakespeare dice morir, dormir, nada más, y con un sueño decir que terminamos con esta angustia y con 1000 infamias que son la herencia natural de nuestra carne. Eso dice. ¿A qué se refiere? Cómo la muerte del Hijo provoca también la resignificación de ese texto. Morir, dormir, nada más, y con un sueño decir que terminamos con esta angustia y con 1000 infamias que son la herencia natural de nuestra carne. Y después insiste y dice, qué ganas de morir, dice, qué ganas de dormir, cuánto deseo esa consumación. Entonces, cuando algunos biógrafos piensan en Shakespeare, es como si no hubieran leído en profundidad sus obras para percibir que en ese monólogo tan célebre, y que yo lo llevo siempre atesorado en la memoria y que lo repito muchas veces, hay mucho más de lo verdadero de la vida que de cualquier reflexión filosófica. La reflexión filosófica es una continuación de eso verdadero. Por eso digo, en la película y en la vida, los cuerpos hablan, los cuerpos dicen. Por eso digo que hay cuerpos bellos. Y el final de la película, que por supuesto no lo tengo que contar y no lo voy a contar, el final de la película también nos permite pensar en cómo el arte puede intervenir directamente en un duelo, cómo puede intervenir, cómo puede tocar en un duelo, y que eso no pasa por ser culto, inteligente, me río de mí mismo, por saberse a Shakespeare de memoria, no pasa por ahí, no pasa por ahí, no. Pasa por el encuentro entre lo dicho, lo no dicho y el cómo de eso dicho y no dicho. Por ahí pasa. Es una película de una potencia arrolladora, pero en un momento donde lo humano parecería estar en retirada, en un momento donde la brutalidad impera, donde mirar al otro no es negocio, mirar al otro. Y todo lo que sea negocio es lo que se valora y es lo que importa. En un momento de tanta ignorancia, de tanta estupidez, de tanta infamia, volver a escuchar a Shakespeare, volver a escucharlo, cuando habla de las 1000 infamias, o cuando se pregunta qué camino es más noble para tomar. Y ahí reflexiona sobre precisamente las pedradas que recibe el ser humano en la existencia. Los caminos, por supuesto, son distintos para cada uno, sin ninguna duda. Pero cuando Harold Bloom titula La invención del humano en Shakespeare, también nos está diciendo, y desde este programa es ideal decirlo, leer a Shakespeare nos sirve no para pensar el mundo del año 1600, que también, por supuesto, nos importa. Nos sirven para vivir el día a día de otra manera. Nos sirven para pensar en la potencia que tiene el arte, la fuerza descomunal que tiene el arte. Y yo digo, ¿cómo haríamos para comprender el mundo si no pensamos precisamente en que aquello recluido, oscuro, negado, como el cuerpo de Agnes, es precisamente la potencia que puede posibilitar la transformación que se da, y no te lo cuento, en la última secuencia de la película. 22-21, así comienza El Refugio.